Bienvenidos al ángulo gastronómico del cine. Es un parche que vamos a hacer y donde siempre vamos a hablar de cómo la coctelería y la gastronomía aparecen en el cine desde perspectivas culturales, perspectivas también sociales y todo lo que tiene que ver con diseño de producción y todo esto también para aprovechar y recomendar películas y buenos tragos. Bueno, el día de hoy les traemos una película ochentera muy famosa y muy reconocida que ya muchos conocerán el nombre, se llama El Resplandor, The Shining, producida por Kubrick, inspirada en la novela de Stephen King, homóloga con su mismo nombre. Sí, una película que es tan famosa que hasta en Los Simpsons salió, se hace referencia en el capítulo 5 de Los Simpsons, pero de la casita del terror, donde Homero enloquece en una casa, en una especie de hotel, que lo lleva el señor Burns, y en la barra justo está la escena más importante de la cual vamos a hablar un poquito más, y es la escena donde Moe le ofrece un trago. Y ese trago tiene que ver con Jack Daniels, tiene que ver también con muchas cositas históricas que vamos a tratar. Bueno, en la escena de The Shining, cuando el señor Torrance entra al Salón de Oro en una crisis psicótica muy grande, casi anhelando un trago, demuestra en la película un sentido de locura por el alcohol, siendo alguien que parecía que no bebía hace bastante tiempo, sí, y buscaba como esa solución directa en la barra. Es en ese momento donde se le aparece Lloyd bajo una petición muy graciosa o muy distópica, en donde el señor Torrance básicamente le vende el alma al hotel o al diablo, como él lo refiere, para que le brinde un trago de bourbon, ¿cierto? En este caso, Lloyd no le da un trago de bourbon, sino que directamente nos da un trago de Jack Daniels, siendo un Tennessee Whiskey. Es una parte muy importante porque Stephen King literalmente tiene muchos miedos, más de que su fobia a los payasos, como pudimos ver en It. Stephen King en esta obra nos narra ese miedo que él tenía porque él venía atravesando una crisis de alcoholismo muy pesada y se le había ocurrido varias veces levantarle la mano a sus hijos. Él tenía 3 hijos. Entonces, más que una obra, o sea, como de la literatura del terror, también era un miedo que él tenía de sí mismo. Entonces todo esto, ese miedo, él lo transmite en el libro y además se le da la oportunidad de hacerlo porque él viaja con su esposa a un hotel en Colorado, ¿cierto? Y entonces, como era temporada de invierno, no había nadie. Él cuenta cómo caminaba por el hotel, todo estaba solo, las sillas estaban sobre las mesas. Terrible, la verdad, como cuando uno llega a un bar o al hotel y es el primer cliente, es como que, claro, ¿qué irá a suceder aquí? ¿Cuándo volveré a ver una próxima persona? Uy, no, y además el invierno, tras de eso, el eco de la música en todo el espacio. Se sentía el eco de la música y eso le hace que cuando llegue al bar esté también solo y hable con el cantinero. Y esa escena ahí creció porque era una persona sola con un cantinero que estaba esperando que alguien viniera en un lugar muy alejado. Claro, ¿no? Y la relación cantinero-bartender-cliente o como lo queramos llamar, ¿cierto? En ambas partes siempre ha sido muy íntima. Nosotros somos como compensatorios, escuchadores de los problemas de las personas y psicólogos naturales. Podríamos llamarlo como psicólogos naturales. Es muy bacana esa escena, además porque él, mientras caminaba, le dio una pesadilla, donde soñó que a su hijo lo perseguía una manguera contra incendios en el hotel. Ahí fue que nace esta gran obra y luego es o sea, Stephen King en ese momento ya era alguien porque ya sus novelas como Carrie ya se habían proyectado en la pantalla grande. Entonces, que eso llegara, digamos que a Kubrick, fue demasiado importante. Claro, o sea, no. Fue muy fácil. Y la aparición de Jack Daniels es muy repentina porque al momento de presentarla, pues el bourbon, a diferencia del Tennessee Whiskey, tienen 2 procesos muy distintos. Principalmente el proceso de filtrado, que es un proceso que lo llaman el proceso del estado de Lincoln, en donde usan madera de roble de arce azucarero para crear el carbón, triturarlo y filtrar el Torres de 3 metros, los destilados recién sacados. Y aparte hacen algo que se llama source mash,
es que cogen partes de lotes anteriores para fabricar el siguiente, a ver si conservan mejor los sabores y las propiedades que Jack Daniel's ofrece desde hace muchos años, siendo la primera destilera legalizada, la primera destilera registrada en Estados Unidos. Pues me decías que Estados Unidos tenía mucho que ver con el Jack Daniel's, que de por sí es un licor de allá. Originario. Claro, eso es súper cultural con la forma de vida americana, siendo justamente la primera destilera registrada en todo el país. Entonces, se dice que en 1850 Jack Daniel, como se conocía comúnmente pues, como en el pueblo de Lynchburg, donde está la destilería de Jack Daniels, tenía más o menos 16 años, pero los registros oficiales dicen que se creó a partir de 1886. Entonces tenemos 200 y algo de años de historia en la producción de whisky, ¿cierto? Claramente es bastante importante para figuras como Sinatra, como para Led Zeppelin, como para Motorhead, ¿cierto? Aparece mucho en el rock and roll, en el pop art, sí, todo rock and roll. Relaciona mucho las culturas que ahora en día nos formaron, ¿cierto? Porque yo soy fanático a Motorhead, fui muy fanático a Guns N' Roses, andé de Thatcher, andé de metal, y Jack Daniel siempre fue la insignia de la Stephen cultura. King, Claro. King, más que todo en esa etapa de alcoholismo. Y porque también en el libro él habla, nos presenta un personaje que es como un profesor que lo echaron porque golpeó a un alumno. Entonces sí habla como de ese, también lo proyecta como un problema. Entonces me gusta mucho esa parte como que tiene Stephen King, más aún así le sumo la creatividad de Kubrick. Sí, totalmente. Realmente, pese a que hubo muchas diferencias entre el libro y la película, creo que Kubrick nos muestra un Torrance más sádico, más violento, más loco, un poco más esquizofrénico, con problemas más marcados con el alcohol. Stephen nos muestra en el libro un entorno más familiar, de lucha, de batalla interna. Iba como creciendo, como se dice. Como en el libro el personaje va creciendo en su locura, sí. Pero ya en la película Kubrick nos muestra es un personaje que ya está sumido en la locura, sí. Y más desde el principio como que lo veía venir desde elegir a un actor como Jack Nicholson, que ya tenía películas donde había mostrado ese papel de psicótico. Claro. Todo eso tuvo un montón de peleas porque en el libro la mujer es un poquito más independiente, más, como digamos que más moderna, ¿cierto? Como una mujer que es capaz de salir de una situación de ese tipo. Kubrick dice que eso era inviable porque una mujer así tan empoderada no estaría con un loco así. Estas son fuertes declaraciones. Y sí es cierto que nos cambia mucho el contexto del libro a película en torno a los personajes, ¿cierto? Sí, Jack Torrance en la escena en donde su esposa lo mete al refrigerador para poder huir, nos muestra un plano y un rostro muy demarcado, muy brutal en la película, que creo que a todos nos impactó, y es muy interesante también lo que vemos en esas cavas frías, que es la forma en que se organiza todo, cómo guardan el diseño de producción, cómo guardan los alimentos, y se pensó muy bien. Realmente así eran los hoteles, y ahora en día siguen siendo con esos mismos sistemas de almacenamiento, de etiquetado, las paredes blancas, la limpieza, la inocuidad, ¿cierto? Se cuidó mucho todo en respecto a lo que es gastronomía dentro de la película, las cocinas, los colores, las organizaciones, entonces lo pensaron muy bien. No, Kubrick es un perfeccionista. Sí, se nota porque realmente fue una película de mucho impacto. En sus primeros 40 minutos ya nos está mostrando esa locura eufórica, y volviendo justamente a la escena o las escenas en las barras, esas conversaciones que tiene Jack con Lloyd cuando se expresa contando su historia de su hijo, que hace 3 años lo había golpeado, y eso es una escena que se muestra como si hubiera acabado de suceder. Eso desataba un mundo de locura muy loco, muy interesante. Es que eso va mostrando como los dramas del director y tanto de Stephen King. Pero digamos que lo que hace icónica esa película es la perfección de Kubrick. O sea, es un tipo que llegó a repetir escenas más de 100 veces. La escena donde la vieja está en la escalera amenazando a Jack se repitió tanto que estaba llorando de verdad, del estrés de repetir tanto. Más de 100 veces una escena. Es que ese hachazo es violento. Si no lo han visto, véanlo, porque ese hachazo es violento. Claro, y se siente toda el hacha, la ve.
Y el hacha también se repitió mucho cuando estaba dañando la puerta, porque se repitió, o sea, las veces que fueron necesarias, porque como Jack Nicholson tenía experiencia como bombero, tumbaba muy rápido la puerta, entonces tuvieron que usar como 60 puertas. Sí, fueron como 60 puertas la que Para llevaron. entonces, imagínense ese nivel de perfeccionismo que cada escena está pensada, o sea, está sobrepensada, actuaba, y hay algo muy extraño que tiene Kubrick, y es que él en esta producción todo lo hizo de una manera cronológica. Él no grabó como se hace normalmente en una producción audiovisual, que uno lo que hace es hacer un guión y uno dice, bueno, las escenas que se van a hacer en este hotel las hacemos el mismo día, así sean de diferentes momentos, ¿cierto? La escena 10, la escena 20, la escena 30, la grabamos allá, y para aprovechar como el espacio y ahorrarse, digamos, un presupuesto. Para él no, o sea, él todo lo hizo cronométricamente. Y se nota en la barra, cuando usan Jack Daniel, se ve que usan Jack Daniel real, él usa un servidor, incluso en la escena se ve muy, muy bonito cuando él sirve, bota la botella, la suelta y cae como la gotica del destilado así denso, característico de Jack Daniel, ¿cierto? Un cuerpo muy interesante con sus 40 grados de volumen de alcohol, y nos muestra que es un destilado bastante poderoso, un destilado que nos va a pegar fuerte. Qué delicia, qué delicia. Aparte, es muy interesante también la aparición de Jack Daniels, porque combina los dos nombres de los personajes principales, ¿cierto? Combina el nombre de Jack y combina el nombre de Daniel, como Danny Jack Nicholson como actor. Entonces hay una revuelta ahí como misterios de cosas así, thriller y esa película tiene muchos, digamos que muchos creepypastas. Sí, él conectó muy bien como todo lo que era con producción, con los hoteles, con la marca, por ejemplo, de Jack Daniels y su aparición. Para mí eso me parece una controversia que lo lanzó años después al éxito, sabiendo que en su momento de lanzamiento no tuvo tantas represalias, no tuvo tanto... Sí, esa película, él nunca había hecho terror. Yo creo que nunca había hecho terror y se animó después de que tuvo, no un fracaso, sino que hubo una película de época que fue muy bien vista pues por cómo desarrollaron la época, desde el arte, pero no como desde la trama. Entonces, y a él se le había ofrecido años antes hacer El Exorcista. Entonces ya después él dijo, ¿será que voy buscando una de terror? Y se le dio la oportunidad al Resplandor y de una. Pero cuando él fue a hablar con Stephen King, ellos empezaban como a decirse como, ¿cómo está? ¿Usted qué piensa del infierno? Le pregunta a Stephen King y Kubrick le dice, yo no creo en eso. Entonces ya de una se veía que iban a tener muchas diferencias creativas. O sea, de hecho Kubrick usa otro asistente de guión para que cambie el guión que ya de por sí. O sea, después de escribir el libro se le pide a Stephen King que haga el guión. Y aún así Kubrick no le gustó y cambia todo. Le dio hasta unas tijeras para que eliminaran las partes que no le gustaban del libro. Entonces ahí íbamos viendo como esa pelea. Stephen King, a pesar de eso, fue muy noble y él dijo que él había escrito en su libro el hotel arde, pero en la película de Kubrick el hotel se congela. Y aunque internamente también vemos como tiene un furor muy grande, más cuando en ese mismo salón, el mismo salón de oro, muestran las tomas o las panorámicas de como un banquete o cuando están en celebraciones que incluyen mucho a Jack Torrance, y en esa escena entra el camarero, uno de los que lo presenta, que es el antiguo cuidador del hotel, que había asesinado a su esposa y a sus dos niñas, y ahí salen estos dos personajes de estas niñas fantasmagóricas que son brutales. Esas gemelas dan súper terror. Y en el libro es una más grande que la otra, pero Kubrick dijo que gemelas para generar terror. Toda esa conversación que genera en torno al baño cuando a él le confiesan que el hotel necesita que él haga la tarea de castigar a su esposa y a su hijo, de reprenderlos porque se quieren ir del hotel, salen del baño y muestran esos salones abiertos, muestran como toda la bien distribución que hay en los salones, la gente divirtiéndose, cómo eran como los eventos en la época, que era algo muy espectacular, era algo mágico, era algo que se compartían muchas emociones, y ahora en día intentamos seguir como proyectando esas emociones. Esa película tiene mucho que hablar, esa película es hermosa, o sea, digamos que para los amantes del terror y para que se quedara como un ícono de la cultura, digamos, de cine,
tuvo que pasar por mucho proceso. Bueno, entonces seguíamos que para que esta película quedara como uno de los íconos pues en la cultura de cine y en la cultura pop, tiene que detrás muchos creepypastas. De hecho, la película tuvo un final que era donde el dueño del hotel sabía que eso pasaba en el hotel. Y a Kubrick le pareció tan oscuro que lo eliminó. Claro, ¿no? Supuestamente tal vez eso puede haber sido gran parte de su éxito, como tanta relación en el misticismo y en las cosas y lo oscuras, simbólico. Demasiado simbólico. Sí, bueno, Jack Daniels para mí creo que tuvo un papel también muy importante porque atrajo a todo este público que le gusta lo negro, le gusta el cuero, le gusta el monstruo, le gusta el terror, ¿cierto? Y Jack Daniels se ha encargado de mostrarnos esa cultura desde sus orígenes, de siempre estar conectado con el rock, con las pasiones, Claro, es que no es lo mismo usted estar haciendo una película de terror y poner acá una piña colada, claro, ¿cierto? Sí, tenía que verse adecuado. Y eso es conceptualización cinematográfica, que usted dice, no, pues, eso es lo que estamos hablando acá y como que todo el concepto, esa conceptualización del trago, ese trago. Y a secas, ¿cierto? No sí, fue porque como no lo mezclan con cóctel, con nada. Demuestra completamente la poca importancia que le da incluso como a mezclarlo y más fácil como disfrutarlo vivo. Y así él incluso dentro de la película pide la botella y un vaso. Lloyd solo le entrega el vaso ya servido, entonces le restringe como el resto diciendo como primero tienes que ser parte de nosotros para darte la botella. Y más adelante volvemos a ver esto como cuando él vuelve y pide el trago y dice cuánto es la cuenta, cuánto es el cargo, y luego le dice que no, que para él no hay cargo porque hay alguien que lo está invitando, ¿cierto? Está alguien muy importante dentro del hotel que le está invitando el trago y no necesita pagar para nada, ¿cierto? El mismo Resplandor. Eso es muy interesante. Luego, Stephen King quedó un poquito aburrido con la película. Entonces él con el tiempo volvió a sacar una miniserie de Resplandor, más de su estilo, más fantasmagórica, ¿cierto? Resplandor suele ser, el Resplandor de Kubrick es más un realismo, y digamos que el de Stephen King ya sí pasa a una ficción más un poco más dramático, más llenado de contexto, sí, de historia. Y de oscuridad. Reflejando ese yo interior. Pero la oscuridad de Kubrick es de realismo, pero la oscuridad de King es una oscuridad como palpable, oscura, un humo negro, no sé cómo definirla. Siempre ha tenido un estilo de escritura muy chimba, muy descriptivo. Él lo sumerge a uno dentro de sus textos y te mete en la película literalmente. Sí, te graba en sus momentos más importantes dentro del libro. Exacto. Creo que Kubrick reflejó eso muy bien. A pesar de que tuvieron diferencias, mostró muy bien gráficamente cómo era el hotel o cómo eran las sensaciones que en parte sí, con el arte, con la dirección de arte. Y además, y fue tanto como no sé, Stephen King todavía quiso como sacar una precuela que se llama Doctor Sueño. Sí, eso vi. Hay una precuela que continúa la historia de Danny cuando es adulto. No, y eso tiene mucha... No, es que ese es icono de la cultura, yo les recomiendo que la vean. Hay que verla, es muy buena. Uno de los clásicos americanos más recomendados y más reconocidos en la historia del cine. Oh, horrible. Oiga, ¿y tiene algo más para decir o nos despedimos? Creo que esto es todo por hoy. Nos vemos en noviembre. Yo soy Esteban. Capítulo. Yo me Marco, me pueden encontrar como buitres.blas. A mí me encuentran bajo la dominancia de La Vitrina. También la empresa Panoram y obviamente el bar Caja de Pandora, que nos ayudó, a nuestra ayudante Sol. Nos están apoyando. La localidad de Pandora en Río Negro. Bienvenidos al bar. Muchas gracias. Y bueno, en los próximos capítulos seguiremos hablando más de coctelería. Esperemos que les guste. Todo bien. Chao. ¡Corte! La señal. La señal Anunnaki. ¡Ayuda! Todo salió full, corte de sonido.